Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 27 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 34. Inspirándonos para vivir saludablemente es la lección de hoy, basados en Marcos capítulo 7 versículos 24 al 37. En el pasaje que estudiamos ayer, el Señor derribó las barreras entre las cosas inmundas y las cosas limpias. Ahora derriba la barrera entre las personas incompetentes para experimentar la gracia de Dios y las competentes. Es decir, el Señor no hace diferencia. Él deja bien en claro que su amor, su evangelio y la salvación que vino a traer es para todos. El Señor incursionó en territorio gentil y es interesante que lo hiciera después de la controversia que tuvo con los religiosos legalistas de aquella época. Ellos no hubieran tolerado que un rabino fuera a territorio gentil. Pero hay que decir una cosa, de acuerdo a la promesa de Dios a Abraham y a los planes originales de Moisés y de Josué, en relación a conquistar la tierra prometida, aquel territorio era parte de la tierra prometida, pero en el tiempo de Josué no habían podido conquistarla, y los habitantes de esas tierras habían convivido con el pueblo de Dios. Ahora estaba ahí un líder mayor que Moisés y un guerrero superior a Josué, y no con espada ni con ejército, sino con amor y poder espiritual estaba conquistando a los sirofenicios. Leamos el pasaje. Dice así: Y levantándose partió de ahí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echase el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo: Sí, Señor. También los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: Por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón, al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efata, que quiere decir, sea abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida, diciendo: Todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Iniciemos este estudio con una explicación pertinente. La respuesta del Señor a la mujer puede parecernos ofensiva. Llamar perro a alguien era tan ofensivo en aquella época como el día de hoy. Sin embargo, la palabra que usó el Señor es un diminutivo, perrillos, y se refiere a los perrillos falderos que había en todas las casas y que se usaban para recoger la comida que se caía de la mesa a los comensales de la familia. El Señor no habló de imposibilidades o limitaciones, solo estableció una prioridad, que era su misión en primer lugar. Él había venido al pueblo judío porque planeaba proclamar la salvación a partir de ellos. También podemos pensar que estaba probando su fe. Qué triste hubiera sido que la mujer se ofendiera y abandonara su solicitud. Sin embargo, insistió con una respuesta lógica y contundente, como era natural en una mujer griega. Ella usó una lógica propia de los maestros de su cultura, que por supuesto los grandes sabios de la cultura griega eran anteriores a ella. Reflexionemos en las siguientes enseñanzas. Abordaremos enseñanzas el día de hoy y el día de mañana respecto a este mismo pasaje. En primer lugar, Jesús nos inspira con su verdad. El Señor se sorprendió grandemente de la lógica de fe y de la decisión de esta mujer. Hay quienes creen que la fe tiene que ser irracional, insensata, ilógica, pero están equivocados. No hay nada tan racional, tan inteligente, tan sabio y tan lógico como creer en Dios y seguir a su Hijo Jesucristo. Los que creen que este universo surgió de la nada, eso sí que tienen una clase de fe que raya en la superstición. De hecho, tienen demasiada fe o superstición. Creen en algo sin fundamento alguno y viven el fanatismo del materialismo insensato e ilógico que tanto daño hace a la humanidad. Aquella mujer depositó su fe en aquel que sabía que le podía ayudar. Su problema era serio.
En aquellos tiempos y especialmente en aquella región se practicaban artes ocultas y muchas personas quedaban dañadas por las fuerzas malignas de las tinieblas. Las posesiones demoníacas eran asuntos cotidianos. La hija de esa mujer estaba poseída. Algunos piensan que tal vez lo que tenía era una enfermedad, tal vez epilepsia. Algunos creen que cuando a un ataque epiléptico se parece a una posesión. Están equivocados, pero hay gente que piensa eso, o piensan que tenía un problema mental, una enfermedad mental, de las que ahora se tratan con psiquiatría. Yo digo que no importa lo que haya sido, me parece que sí existía y existe todavía este asunto de las posesiones demoníacas, pero no importa, el Señor tiene poder para sanar lo que sea. Seguramente ya había intentado varias cosas sin encontrar solución a aquella mujer, pero ahora estaba ahí alguien que podía ayudarle. Cuánta inspiración significaba Jesús para ella, porque Jesús nos inspira a los seres humanos con su verdad. Tenemos que decir que aunque tuvo una fe digna de alabanza a la mujer, la motivación o inspiración que Jesús le significó fue el detonador que le ayudó. No alabemos a la mujer por su extraordinaria fe, alabemos a Jesús que motivó esa fe. Esta es la razón por la que grabo este devocional todos los días, porque en él tenemos inspiración para nuestra fe, y en su palabra inspirada todos los días encontramos motivación e inspiración para vivir. La mujer regresó a su casa y encontró a su hija sana. El Señor ni siquiera fue a reconocer o a conocer o a orar por la hija. Esto nos deja bien en claro que su poder está más allá de fórmulas, rituales, declaraciones o fetiches. Él la sanó sin ir, sin hacer ninguna declaración, sin tocarla y nada. Sencillamente la sanó porque Él es todopoderoso y lo sigue haciendo el día de hoy. Pero primera cosa entonces, el Señor nos inspira con su verdad. En segundo lugar, el Señor nos inspira con su ternura. El pasaje nos dice que el Señor quería pasar, ¿cómo se dice?, sin ser visto. Es decir, no quería que supieran. Les explico, no nos confundamos. El asunto es fácil de entender. Su misión era salvarnos. Su intención era solucionar nuestro problema básico, y nuestro problema básico es el pecado, nuestra lejanía de Dios. Él había venido para morir por nuestros pecados y acercarnos a Dios, así que la sanidad de la gente no fue nunca su prioridad, porque la gente sana, pero sin Dios, tendrá condenación eterna, y los salvos por su gracia serán salvos por la eternidad a pesar de sus enfermedades en esta tierra. Por eso digo que la sanidad física no es su prioridad, ni lo fue en aquella época, ni lo es ahora. Sanaba a las personas o hizo milagros por compasión, por amor a la gente, pero tenemos que reconocer que había muchos más enfermos en su época y no los sanó a todos. Debe haber muchos más enfermos, muchos más leprosos, muchos más ciegos, muchos más sordos, muchos más muertos, y no los resucitó a todos, ni los sanó a todos, pero sí murió por todos para salvarnos a todos. Sin embargo, aquí lo vemos atendiendo a una mujer gentil, hablando con ella, interactuando con ella en un diálogo intenso. Le dedicó mucho tiempo. Independientemente de sus prioridades, le dedicó tiempo y finalmente incluso la sanó. Seguramente eso fue lo que hizo que la mujer, en lugar de enojarse por lo que el Señor le dijo, insistió porque percibió la ternura, la apertura de su corazón y la aceptación de su persona. En alguna ocasión discutí con alguien con respecto a esta palabra del Señor que usó con la mujer y le dijo, no es lógico, no es correcto dar de comer a los perrillos si no han comido los hijos primero. Y alguien me dijo, no, eso fue un insulto visto por cualquier manera, no importa en qué cultura, no importa en qué época, eso fue un insulto. El Señor, alguna persona pues me decía eso, por supuesto una persona no cristiana, pues se decía cristiana, pero pienso que no lo era. Y trataba de decir, su punto era que Jesús fue irrespetuoso y que le habló feo a la mujer. Yo le decía, finalmente, mi último argumento fue bueno, usted tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, pero el suyo y el mío podemos estar equivocados porque no estamos en los pies de nadie de aquella época. Pero le dije a aquella persona que discutía conmigo, pero la mujer, la sirofenicia, ella sí, ella estaba puesta en sus zapatos. Ella fue la que recibió esa palabra de Jesús. Y dígame una cosa, salió corriendo, salió ofendida, se enojó, lloró, insultó al Señor, le dijo, pues si quieres. No, insistió y tomó la lógica aquella de que los perrillos, y entonces dijo, ellos también comen. Usó la lógica. ¿Qué motivó a esa mujer no salir corriendo, no hacerse la ofendida? La ternura del amor de Jesús. Así es que ella es
el parámetro para saber si lo que dijo Jesús fue un insulto o fue una palabra sencillamente de explicación. Y me parece que esa mujer nos da a nosotros a conocer que no fue un insulto. Ella lo entendió como una lógica, lo que le quería decir Jesús, pero ella usó la misma lógica para manifestar su fe. De cualquier manera, la gracia del Señor nos inspira a acercarnos a Él. Recordemos y vivamos esta palabra. Les leo Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.